doctor César Pineda, a nombre de la Universidad Iberoamericana y del Departamento de Comunicación, pues agradecemos su tiempo para esta charla. La intención de la materia ha sido hablar sobre distintos movimientos sociales. Primero la teoría con, pues, eh, algunos teóricos que han hablado de la teoría de movimientos sociales, y después hemos tenido distintos invitados e invitadas, pues que son expertos ya en movimientos específicos, sea del feminismo, sea de los jóvenes, sea de las primaveras árabes, etcétera. Y bueno, de ahí que le extendiéramos esta invitación para platicarnos de movimientos indígenas. Entonces, bueno, sin más, pues damos paso a la charla y agradeciéndote nuevamente el tiempo y el apoyo. Muy bien, pues gracias por la invitación. Pues en realidad compartir algunas cosas que hemos estado trabajando, que publicamos en efecto como en esta compilación de la que soy coordinador junto con Máximo Modonés y Sergio Tamayo, donde elaboramos un capítulo muy sencillo en realidad. Queríamos mostrar una panorámica del movimiento indígena mexicano en el contexto de la Cuarta Transformación y del primer gobierno de López Obrador. Y hicimos una investigación que también fue cuantitativa en la idea de poder tener una aproximación siempre tendencial, porque los periódicos tienen sesgos evidentemente de registro en relación a sus líneas editoriales y sobre todo también de su capacidad de cobertura a nivel nacional. Entonces, lamentablemente los pueblos indígenas están generalmente lejos de los centros urbanos y por tanto lejos de los medios de comunicación, y no se registran todas las protestas que realizan, pero tendencialmente viendo en una matriz de conflictividad que se realizó en este seminario, que es una matriz de cuantificación de todas las protestas, no solo del movimiento indígena, podemos, por decir así, concluir con algunas tendencias generales que nos hablen y nos expliquen qué es lo que ha sucedido con el movimiento indígena en el sexenio de López Obrador. Pero para hacerlo, primero, para caracterizar esta fase de conflictividad que ha cambiado, por supuesto, las coordenadas políticas del movimiento indígena, necesitamos referirnos primero, por un lado, que es un poco lo que siempre hemos planteado también en crítica a las teorías tradicionales de los movimientos sociales, en relación a cómo el Estado se configura también como una fuerza política que avanza de la mano a veces, y especialmente en el caso de los pueblos indígenas, en lo que he mencionado, la captura o apropiación de la naturaleza, en el avance en América Latina en relación no solo al extractivismo, sino a la construcción de mega infraestructuras. A veces le llaman megaproyectos, pero un megaproyecto puede contener varias megainfraestructuras. Entonces, por ejemplo, un megaproyecto como el aeropuerto que se canceló incluía varias megainfraestructuras que implicaban carreteras, que implicaba el propio aeropuerto, que implicaba una ciudad aeropuerto, y ahí podemos ver la noción de megaproyecto articulando varias megainfraestructuras entre sí, que es muy común que en América Latina, por necesidad de la tierra, los territorios y los bienes naturales, los enfrente a los gobiernos, en el caso de las megainfraestructuras, que son generalmente el Estado quien impulsa la organización de los capitales para acceder o crear condiciones para la acumulación de capital, los que empujan estos proyectos. No así el extractivismo petrolífero y minero o metálico, que se ha protagonizado esencialmente por corporaciones, aunque también algunas de ellas empresas estatales. En ese sentido, tenemos estos dos grandes brazos, aunque he desarrollado en varios trabajos la idea de que el capital se despliega en múltiples formas y que avanza sobre los territorios espacial y territorialmente en distintos mecanismos. Los menciono solamente sin entrar de lleno en ellos, que son, por supuesto, lo que he llamado hiperurbanización, que no significa solo la expansión de la mancha urbana,
porque generalmente la mancha urbana en América Latina también ha sido desarrollada por las clases populares, sino la mega infraestructura, es decir, grandes proyectos de comunicación o de dotación de energía que necesitan una reconstitución, una reformulación territorial y espacial. El ejemplo sería, por ejemplo, la línea 12 del metro, que necesitó de los ejidos y las tierras ejidales aquí en Ciudad de México para pues se les expropió para poder desarrollar, por ejemplo, no solo la línea, sino también los talleres y a donde llegaba el metro, por ejemplo, la mega infraestructura. Y por supuesto, es también el aeropuerto. Los dos proyectos de aeropuerto, uno en 2001 y 2002, que fue cancelado, y el de 2014-2018, que al final también fue cancelado. Una segunda forma de despliegue del capital de la naturaleza es lo que llamo biomercantilización, que turistifica y que tiene que ver con el avance de ahí se apropia de la naturaleza de otro modo, no es la adecuación urbana, sino la adecuación para el acceso, disfrute y ocio en ecosistemas paradisíacos o con capacidad y potencial turistificante. Hay otro tipo de relación con los ecosistemas que provoca muchos problemas también, generalmente también con los pueblos indígenas. Evidentemente esto es muy claro en las zonas, por ejemplo, del Tren Maya, donde la reconfiguración misma de la megainfraestructura del tren trata de reformular incluso la península en su conjunto para no solo atraer turistas, sino también para el gran capital agroindustrial, que sería otra forma de despliegue del capital en la naturaleza que tiene que ver con grandes plantaciones de monocultivos que se apropian de la tierra, sea vía propiedad o sea vía la renta de la tierra y que desplazan otras formas de producción, generalmente de los campesinos. Campesinos, así les llama Armando Bartra, que creo que afortunadamente en México tenemos a Bartra también para conceptualizar y que nos permite entender, aunque no todos los campesinos se identifican como indígenas y no todos los indígenas son campesinos, muchas veces la yuxtaposición de ser campesino productor y ser indígena en el sentido identitario y cultural organizativo en las comunidades, pues es muy común. En ese sentido, los campesinos son una forma, por decir así, de relación también con el Estado que ha identificado a México pues, desde hace mucho tiempo. Por otro lado, tenemos estos dos elementos que ya he mencionado, el extractivismo, que es extractivismo petrolífero, minero, puede ser hídrico, como en el caso del trasvasamiento del río Yaqui, que intentó llevarse, y bueno, en buena medida lo logró, trasvasar el agua del río Yaqui, a la cual el pueblo se opuso, todas sus componentes de la tribu Yaqui, todas las autoridades tradicionales de la tribu Yaqui movilizaron a los pueblos en contra de este trasvasamiento con la construcción del acueducto Independencia, que empezó la construcción en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces ahí tenemos una multiplicidad de formas de expansión territorial que habían empezado antes de la Cuarta Transformación y que el primer elemento que me gustaría como comentar importante es que estas formas de despliegue del capital generalmente tuvieron, al menos en el gobierno de López Obrador, varias modificaciones que sí modifican el tipo de conflictividad frente a los pueblos indígenas. El primer cambio que hubo y que tiene que ver con la desactivación de la expansión de las represas son también megaproyectos que tienen un impacto muy importante en las tierras, en la desertificación. Cuando se construye una presa, río abajo se desertifica y además la gran concentración de agua que generalmente no es para los campesinos, sino para la producción industrial o las ciudades, o para la producción de energía eléctrica, pues ha tenido una enorme resistencia no solo en México, sino en América Latina. En América Latina, por ejemplo, el movimiento contra las represas en Brasil ha sido gigantesco y en México uno de los movimientos más importantes después del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco ha sido el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota. El gobierno de López Obrador decidió detener la construcción de presas como estrategia de
por una política distinta de la Comisión Federal de Electricidad, que es quien encabezó la mayoría de los conflictos, y en ese sentido, pues cambió por completo, se desactivaron muchos de esos conflictos en medida de una nueva política energética, especialmente en CFE por la Cuarta Transformación. Un segundo elemento que cambió muchísimo también fue el elemento de que el gobierno de López Obrador ofreció, tanto en campaña como después, frenar la minería. La minería es, desde el gobierno de Peña Nieto, la principal causa de conflictividad por el agotamiento de las aguas o la contaminación de los mantos acuíferos. Toda esta línea, como podemos ver, tiene que ver con tierra, territorio y bienes naturales, en la cual las comunidades campesinas pues están íntimamente ligadas porque están articuladas a su base comunitaria en sus ecosistemas localizados, en las cuales dependen no solo de los bienes naturales, sino que también expresan la organización social. Muchas veces la defensa de la tierra es la defensa de la comunidad, porque además el acceso a los bienes naturales, en el caso de muchos pueblos indígenas, sigue siendo en algunos casos muy deteriorado o prácticamente desapareciendo, pero en otros casos con mecanismos de autorregulación que han sido llamados comunes desde Europa, y que los comunes son una forma colectiva de autorregulación. Es muy famosa la experiencia, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, donde los pueblos de los valles centrales, donde escaseaba agua, se organizaron en nuevos comunes, es decir, en una nueva forma de acceso al agua escasa por el cambio climático y por la desecación, en el sentido de organizar a través de las asambleas y a través del tequio y el trabajo comunitario estructuras de captación de agua de lluvia para infiltrarlo a los pozos. Esta experiencia es muy visitada y muy estudiada a nivel internacional porque les llaman sembradores de agua, que es una cosa muy linda, porque implica que ellos mismos estén introduciendo agua a los mantos acuíferos, y hoy los pozos, que ya había bajado muchísimo el agua, que son los pozos para el cultivo, están hoy casi llenos y permite, por supuesto, un abastecimiento exitoso en el cuidado del agua, que se suma, que esto es lo importante en los comunes, la estructura comunal de vigilancia de gasto del agua, la promoción en el cambio tecnológico para gastar menos agua y la regulación a través de sanciones comunales a quien desperdicie el agua. Todo este conjunto de organización, el trabajo del tequio, de la infraestructura, las asambleas, las reglas comunitarias, las sanciones, implican un sistema autorregulado de los comunes, ¿no? Que podemos llamar comunes, ellos le llamarán, en cada caso, cada pueblo le llamará de uno u otro modo. Aquí es lo mismo el caso de Cherán, ¿no? O no entraría exactamente aquí. Bueno, ahorita hablaré un poco de Cherán, porque en el caso de los pueblos de los valles centrales, lo que hay es un común hídrico, pero no necesariamente un autogobierno. Entonces, el autogobierno puede tener varios comunes, ¿no? Es decir, en el sentido de que un autogobierno podría tener comunes hídricos, comunes de la tierra, comunes de otros, comunes sociales que no tienen no solo que ver con los bienes naturales, sino bienes sociales. En fin, ahorita hablaré brevemente de eso. ¿Por qué es importante entonces esta cancelación que se había hecho de la extracción, sobre todo que se dieron varias medidas en el gobierno de López Obrador que tiene que ver con ya no dar más concesiones a las mineras que agotan, como he dicho, los mantos acuíferos, contaminan las aguas? Ahorita diré algunas cifras de cómo se tiene hoy ya actualizadas, al menos hasta hasta el fin del gobierno de López Obrador. Estamos haciendo y dando continuidad en el gobierno de Claudia Sheinbaum, cómo se está realizando. Pero estos cambios de frenar, por ejemplo, el extractivismo minero sin dar nuevas concesiones, y a su vez impulsando quizá una de las leyes más avanzadas, que yo creo que es la única ley, tampoco es que hay muchas, pero la única ley que yo sí aplaudiría de la Cuarta Transformación, la original, que frenaba a las mineras en el gasto del agua, les quitaba las concesiones que están en 90, 100 años, y frenaba, digamos, el poder corporativo.
Otra cosa ya sucedió en las cámaras donde la propia Morena o el propio Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional y sus representantes negociaron con las cámaras y la ley, digamos, se le quitó lo más filoso o lo que afectaba más a los intereses de las cámaras mineras, que son muy, pues muy poderosas en México. Ahora, también, por supuesto, hubo dos señales muy importantes en el caso del inicio del gobierno de López Obrador, que fue la cancelación del propio aeropuerto, que identifica pues al movimiento campesino más importante en relación a una resistencia que podemos llamar ecopolítica. Ahorita explicaré rápidamente ese concepto, pero que conocemos como el conflicto socioambiental pues más conocido de todo el país, que era la resistencia de los campesinos de Atenco a la construcción del aeropuerto. La cancelación, que se dio de un largo proceso, de hecho, eso estoy investigando ahora y que publicaré una investigación larga sobre esto, pero que solo mencionaré por ahora como un ejemplo, es, pues, parecía al principio del gobierno de López Obrador la voluntad de avanzar en muchísimas demandas que los movimientos en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales habían llevado a cabo. La otra señal ambiental muy importante fue la cancelación de Constellation Brands, que es era una empresa cervecera que tiene, igual que todas las otras refresqueras, pues un gasto impresionante de agua en una zona. Este no era un conflicto estrictamente indígena, porque era popular, afectaba a pobladores que no necesariamente eran indígenas, y en ese sentido podemos ver tres o cuatro señales muy importantes de un cambio en la orientación de la política de López Obrador en relación a el medio ambiente. ¿Qué es? Esto es muy importante porque el movimiento indígena, hay dos ciclos traslapados de movilización, tanto nacional como latinoamericana, en relación a los dos grandes brazos, por decir así, de demandas del movimiento indígena. El primero, pues, que ha venido y que es el que conocemos más porque es el más reciente, es este ciclo de defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales, que no es exclusivo de México, sino que responde a estas formas de despliegue del capital en la naturaleza que se dan en toda América Latina. Entonces, por ejemplo, la resistencia a las megapresas, como he dicho en el caso de Brasil, en el caso, por supuesto, de la supercarretera que cruzaba también la selva, en el caso también de Bolivia, que tuvo una gran oposición, curiosamente, del movimiento indígena frente a un presidente indígena, Evo Morales, la resistencia a la agroindustria, que es la nueva forma, por decir así, bueno, ya no tan nueva, pero de las grandes corporaciones para las plantaciones de monocultivos, en algunos casos de cereales, en el caso de Chile, por ejemplo, de las agroforestales, que son unas grandes corporaciones, las multilatinas, que tienen un impacto muy severo también en las aguas, en el agotamiento de los mantos acuíferos y la resistencia del pueblo mapuche. Entonces, por solo decir algunos ejemplos, en el sentido de que a nivel continental hay una oleada, hay un ciclo de movilización, que quizás sus picos más altos son la rebelión de Bagua, que se dio en 2009, que donde más de quizá unas 700 comunidades se levantaron literalmente en contra de los proyectos de invasión de la selva y de extracción, especialmente de petróleo, donde quizás son uno de los picos que unen a todos estos movimientos en un ciclo que responde a un ciclo largo que hemos visto, al menos en México, que apareció ya mucho más claramente en 2001 y 2002 con el primer proyecto aeroportuario y que se ha mantenido hasta ahora con la resistencia, aunque menor, al Tren Maya. Es decir, un ciclo enorme, gigantesco, de enormes movilizaciones. Hemos cuantificado en el gobierno de Peña Nieto al menos 105 conflictos a nivel nacional encabezados por pueblos campesinos. Esto ha sido difícil a veces de discernir porque hay más conflictos socioambientales, pero encabezados a veces por pobladores no indígenas o no campesinos o no comunitarios, es decir, pues por afectados ambientales, pero hay dos elementos aquí muy importantes para analizar ese tipo de conflictividad y es que hemos detectado al analizar las demandas, nos hemos puesto a analizar las demandas de todos esos conflictos, aparecen tres dimensiones muy distintas. Una conflictividad social,
que tiene que ver con los impactos de los proyectos o de la agroindustria o de cualquier forma de despliegue del capital, donde a veces los afectados lo que están exigiendo esencialmente son o reparaciones o indemnizaciones, o participar incluso en los beneficios de la explotación extractivista, o sea, un poco la renta de la tierra o acceder a los beneficios y la derrama económica que una minera puede dejar. Esta dimensión nos parece la más fácil de resolver porque se resuelve con dinero y las corporaciones y el Estado generalmente están dispuestos a negociar lo que sea. Construir una escuela, abrir un fideicomiso, ofrecer parte de las ganancias, por ejemplo, de efectivamente de una minera, etcétera. Esto no tiene gran problema. A veces, la mayoría de las veces no cumplen lo que ofrecen ni lo que promovieron, y entonces se crea un doble conflicto, porque ahora el conflicto no solo es por la contaminación, sino también por los compromisos que se habían realizado. Una segunda dimensión de la conflictividad le llamamos socioambiental, que tiene que ver mucho más claramente y se empieza a volver el conflicto menos negociable. Hay mucho menos margen, sobre todo porque siempre doy el ejemplo, aunque parezca burdo, de que pues en la negociación salarial, por ejemplo, de los obreros, pues puedes negociar el aumento un poco más, un poco menos, sea del 20%, del 15%, y poder negociar con la contraparte. Pero en las negociaciones de los conflictos socioambientales no puedes negociar si el agua se contamina un 20% más o no, es decir, está contaminada o no. La empresa puede hacer su trabajo y sus desechos industriales o no. Y en ese sentido, los programas de mitigación de los grandes proyectos no convencen muchas veces a las comunidades que ven los efectos ya, que generalmente estos conflictos se detonan cuando ya están, o también a veces frente a la amenaza de los impactos socioambientales. Pero ahí los pueblos ya están hablando mucho más claramente de los efectos. ¿Cuáles son los efectos, por ejemplo, que hemos encontrado en la minería? Bueno, contaminación del agua. Hay que recordar que para la producción de la minería a cielo abierto se utilizan muchísimos químicos, entre ellos el cianuro, y hay muchos desechos industriales. Entonces, tanto el gasto que podría considerarse también extractivismo hídrico, como los desechos de la minería, pues provocan el rechazo automático de las comunidades que no quieren ver ni sus tierras, ni por supuesto sus vidas arriesgados por proyectos que no solo no van a dejar una derrama económica, sino que son altamente peligrosos y altamente contaminantes, ¿no? Pero también hay otros efectos como la detonación. Para la minería a cielo abierto se necesitan muchísimas cantidades de dinamita para hacer romper la roca y luego triturarla, y luego de esa trituración se pasa por el agua con los químicos para separar los metales de la roca, y entonces esos son los desechos que están muy contaminados por esos químicos, pero la detonación es muy destructiva. Entonces muchas casas se cuartean o tienen fallas, o los caminos se deterioran por el trasiego de grandes cantidades de roca o de los propios metales. En fin, entonces ahí podemos ver dos dimensiones, aunque es el mismo conflicto, se podrían traslapar, ¿no? Es decir, sectores comunitarios que se oponen o que tienen demandas sociales, esta conflictividad que he dicho que es básicamente indemnización, reparación o participación en las ganancias, y sectores comunitarios que en realidad se oponen a que se realicen los proyectos o quieren que se cancelen los proyectos. Y una tercera dimensión de esta conflictividad es la etnoterritorialidad. La etnoterritorialidad tiene que ver con el otro brazo que ya mencionabas tú, Carlos, que tiene que ver con los que los pueblos indígenas consideran son territorios históricos. Y aquí se abre una interpretación muy importante para entender la conflictividad por la tierra, el territorio y los bienes naturales, porque las fronteras y la propiedad reflejan, al menos en México, lo que fue un conflicto estructural donde entre las clases campesinas y las clases dominantes, donde, por decir así, el reparto agrario prácticamente cerró con ciertas fronteras de la conflictividad, actualizando problemas históricos que venían desde mucho antes, como en el caso Yaqui, que sabemos hay todo un proceso histórico de despojo y confrontación con el Estado moderno, con el Estado porfiriano, y que el despojo, la persecución y incluso el etnocidio y el genocidio
del pueblo yaqui, es como, y aquí es donde por eso yo lo llamo un conflicto etnoterritorial, porque no implica solo la contaminación o los impactos ambientales, implica el tipo de relación entre el Estado y los pueblos indígenas, de quién manda sobre el territorio, implica además la memoria de los conflictos históricos. Quitarle el territorio o afectar un territorio es distinto cuando se tiene la memoria y la carga de la memoria histórica de un conflicto que puede tener decenas o incluso cientos de años. Y esto es distinto si el Estado entonces, que generalmente es ciego a estos, o sea, la clase política ignora a veces este tipo de conflictos, pero por ejemplo, en el caso de Atenco, que las tierras fueron entregadas en la revolución, pues es evidente que es muy distinto a que a ustedes o a mí, que estamos conectados aquí, nos digan, oigan, les vamos a quitar, por decir así, si tuviéramos un terreno en la ciudad, les vamos a expropiar y pues podríamos negociar a ver cuánto nos dan y lo valoraríamos, a pesar de que tengamos algún tipo de apego a nuestra colonia. Pero es muy distinto cuando en colectivo se vive y están asentados en territorios históricos y ya ha habido conflictos previos donde las clases campesinas o los pueblos indígenas habían ganado el reconocimiento de sus tierras y sus territorios. Entonces, la dimensión etnoterritorial de la conflictividad se vuelve otra si está implicado, por supuesto, conflictos previos frente al Estado mexicano, aunque todos podemos entender que los yaquis de hoy, pues no son los yaquis que tuvieron el conflicto con don Porfirio, pero ellos como pueblo y identidad rememoran y reformulan su relación con el Estado con base en una larga tradición donde el Estado los ha excluido, los ha perseguido y desconfían no solo de un gobernante o de otro, sino en general de la relación con el Estado. Y aunque no haya a veces movimiento previo, como sucedía en el caso de Atenco, o no estaban ya muy articulados como pueblo campesindio, se reactiva y se renueva esa memoria de la dominación y la memoria del despojo de las tierras, y se dice, de hecho, considero, por ejemplo, que en el caso de Atenco, no solo es un movimiento en defensa de la propiedad, como a veces desde afuera y como el propio presidente Fox entendía, es decir, es como un problema de cuánto ofrecemos por la indemnización por las tierras, cuando en realidad en el trabajo etnográfico y en el trabajo, digamos, comunitario, uno se da cuenta que los ejidatarios tenían, en muchos casos, promesas hechas a sus padres o a sus abuelos que habían recibido la tierra de proteger la tierra. Es decir, los abuelos ya en el periodo neoliberal con el proceso de descampesinización y de mercantilización de la tierra, los abuelos, que son los que originalmente habían recibido la tierra o eran los hijos o los nietos de los que habían recibido la tierra en el reparto agrario en la década de los 20 del siglo XX, estaban muy preocupados por pues, esa descampesinización y por la crisis que vive el campo en relación a los cereales, en relación a los precios, y buscaron generalmente toda una generación de abuelos a quien heredar la tierra, y al buscar a quien heredar la tierra, resulta que era quien más se comprometía con su defensa. Entonces, incluso tengo entrevistas, por ejemplo, en ese caso, donde se dice, pues no se la dejo directamente a mi hijo, sino a mi sobrino, porque mi sobrino sí va a trabajar la tierra y va a defender la tierra. Entonces, lo que podemos decir es que el levantamiento popular que en realidad hubo en Atenco es una especie de levantamiento por los abuelos, es decir, menos solo por entender, en este caso, los impactos del primer aeropuerto no eran claramente en ese momento ya socioambientales, sino el despojo de la tierra vinculado a la memoria de cómo se había conseguido el reparto agrario, que había sido a través de las armas, a través de la movilización comunitaria, a través de lo que después sería elegido, y ahí podemos ver esta dimensión etnoterritorial, es decir, que está vinculada no solo al funcionamiento ecosistémico, sino a la dimensión histórica de la dominación a través de la naturaleza, que eso es a lo que yo llamo conflicto ecopolítico. Es decir, estamos acostumbrados ahora a pensar que los conflictos ambientales tienen que ver solo con el mal uso o la contaminación o la depredación. Pero la idea de conflicto ecopolítico tiene que ver más con que
una idea muy sencilla, y es que los hombres, las sociedades humanas, se dominan entre sí, mediadas también por la naturaleza y por los bienes naturales. Y ese tipo de dominación aparece como si se estuvieran peleando solo por una cosa, cuando en realidad es quién determina, quién decide, quién controla los bienes naturales, y quién se enriquece a partir de la apropiación de la naturaleza. Es mucho más complejo que pensar que solo los grados de contaminación que provoca un proyecto. En este ejemplo que he dado, está claro que lo que está en disputa es para qué se usa el territorio, cómo va a continuar la gestión de los bienes naturales, incluyendo el agua, los humedales, la tierra, y por supuesto cómo los pueblos que dependen directamente de esos ecosistemas se pueden desplomar, o la amenaza de que se desplomen y se desintegren a través de una afectación natural. Ahora bien, para ir al otro lado y con eso abrir la otra parte, lo que hemos encontrado en general de este ciclo enorme que tiene, en el caso del gobierno de López Obrador, encontramos, había dicho yo la cifra de 105 en el gobierno de Peña Nieto, encontramos 95, o sea, prácticamente la misma cantidad, pero totalmente distinto. Es decir, cambió la composición de los actores sociales que estaban enfrentados con Peña Nieto, porque al abrir esta reformulación de la política ambiental de López Obrador, que es muy contradictoria, y esta es una de las primeras conclusiones, es decir, que tiene que ver también con la caracterización de los gobiernos progresistas. Los gobiernos progresistas en general, aunque es una generalización grande, sí son un cambio en el modo de regulación política, pero no en el régimen de acumulación de capital. ¿Qué significa esto? Que sí hay un cambio en el tipo de relación estrictamente política con el movimiento indígena, en este caso, en general con los movimientos, pero no hay un cambio radical en el régimen de acumulación que hoy vemos muy claramente en el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que está reactivando la minería, que está hablando de fracking, cuando el gobierno de López Obrador había ido en contra de estos dos elementos que son muy destructivos y que movilizan mucho a los pueblos en contra. No hay yo defino a los gobiernos progresistas como gobiernos que no son estrictamente continuidad neoliberal, pero que tampoco son su superación. Esto los mantiene siempre en una especie de punto intermedio que es muy contradictorio. Tenemos entonces, por ejemplo, por un lado, las decisiones de López Obrador para frenar la minería, pero ahora la reactivación de la minería por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Tenemos la cancelación del aeropuerto, que era una decisión ambiental, urbana y de justicia social con los campesinos, que era acertada, pero tenemos del otro lado la construcción del Tren Maya, que también era destructiva, desplazadora, de especulación de la tierra, de fragmentación de la selva. Entonces tenemos esta doble racionalidad de la Cuarta Transformación que encontramos en todos los en su relación con todo el movimiento indígena. Abre las puertas de Palacio Nacional para el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, los campesinos de Atenco, abre la puerta de Palacio Nacional para la tribu Yaqui, abre la puerta para el pueblo Wixárika y formula planes de justicia que atienden parcialmente las demandas de los pueblos indígenas. También hay que decir, después de un largo proceso represivo de los gobiernos previos a la Cuarta Transformación, los pueblos indígenas se ven de alguna manera obligados en un nuevo campo de oportunidades a negociar, y a negociar lo que sea es ganancia, porque lo que habían sufrido muchos de estos pueblos pues es la persecución y el encarcelamiento de sus dirigentes. Un poco se olvida a veces que estamos hablando de cientos de presos en el momento cúspide de 2014 del Peñato, donde cientos de presos políticos, eran presos políticos disfrazados de cargos que siempre se les inventan o se les inventaban a los líderes sociales. En este caso había líderes yaquis, había, por supuesto, luego la grave represión en Atenco, hubo un largo periodo, más bien en el gobierno de Calderón, donde estuvieron presos 4 años. Hubo un proceso de persecución contra los líderes que se oponían al proyecto integral Morelos.
En fin, es decir, ahí tenemos el conteo y una secuencia de análisis sobre las violaciones a los derechos humanos, lo que nos ubica por qué el movimiento indígena también frente a una nueva política que parcialmente abría las puertas, que yo le llamo de democratización parcial, porque sí abrió y fue un cambio de política muy importante, pues acudieron a la propuesta presidencial de López Obrador a negociar. Pero mientras tenemos una cara de la Cuarta Transformación que cumple parcialmente demandas, no todas las demandas, hay que decirlo, y eso también divide y tensa a los pueblos, mientras tenemos una cara de negociadora de la Cuarta Transformación, tenemos otra cara de la Cuarta Transformación donde oculta o soslaya e incluso sataniza y criminaliza a la disidencia indígena, en el caso del Tren Maya, o no escucha a los pueblos disidentes en el caso, por ejemplo, de la extracción, el extractivismo hídrico de la planta de Bonafont en Puebla. Entonces, o incluso tenemos casos graves donde la policía, en el caso de Perote, campesinos que protestaban contra las granjas Carroll, que son estas grandes megagranjas que se han instalado en Veracruz, en la península de Yucatán, pues fueron asesinados por la policía de un gobernador de Morena. Y no hay, por supuesto, entonces, no solo negociación, sino ha habido un proceso represivo que ha sido muy grave. Entonces tenemos estas dos caras y frente a eso el movimiento indígena pues también se ha dividido, porque hay un movimiento indígena pues totalmente enfrentado a la Cuarta Transformación, encabezado por el ZLN, pero también frente a los pueblos que están integrados en el Congreso Nacional Indígena. Y por el otro lado tenemos una serie de pueblos que están negociando algunas de sus demandas, generalmente de manera satisfactoria, por la Cuarta Transformación. Entonces ahí tenemos una escisión. Ahora tenemos una segunda escisión y con eso pasar al segundo elemento, que es el otro ciclo de movilización que en América Latina fue muy importante entre 1992 y 2005 y casi coincide con el ciclo de movilización mexicano, que fue a partir del alzamiento zapatista y más o menos hasta 2006 de la demanda de autonomía y derechos indígenas en una transformación estructural de la relación de los pueblos frente al Estado mexicano. La demanda de autonomía, que acá se formuló como autonomías indígenas como parte del Estado mexicano, que está basado en la autodeterminación de los pueblos, pero también en las autonomías no solo comunales, sino regionales, tiene su contraparte digamos, en el área andina, con la idea de los estados plurinacionales, es decir, con el reconocimiento de que los estados no solo integran una sola nación, esto es una versión decimonónica de la versión del estado y la nación, a cada estado corresponde una sola identidad étnica, una nacionalidad. En el siglo XIX y sobre todo en el XX se asumió que era una nacionalidad mestiza, en el caso mexicano, borrando pues los 60 pueblos y las 60 lenguas que están establecidos en el territorio que se considera nacional. En el caso mexicano. En el caso andino hubo una reivindicación por reformular las constituciones y por construir una reforma radical a través de nuevas constituciones, perdón, que impulsaran una nueva relación. En el caso mexicano, esa nueva relación se formulaba con el concepto de la autonomía a través de la reforma constitucional que estaba establecida por la Comisión de Concordia y Pacificación, que era la comisión que mediaba, una de las comisiones que mediaba entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que recogió las demandas de muchísimos pueblos indígenas articulados en el Congreso Nacional Indígena, que fueron llevadas al Congreso. Ahora, este ciclo de movilización, que fue quizá el más importante, porque fue un movimiento unitario, masivo, que llegó literalmente al Parlamento con una movilización de apoyo de la sociedad civil en 2001 de cerca de 1 millón de personas movilizadas en las calles, fracasó
como iniciativa de reforma del Estado frente al rechazo de los tres partidos que estaban representados en las cámaras y expulsando, por decir así, al zapatismo, al STLN, de la transición a la democracia. Es decir, en el cambio de régimen que hubo en México, en general, los pueblos indígenas no tuvieron oportunidad de incidir, lo que sí ha sucedido en otras transiciones a la democracia, no tuvieron oportunidad de incidir en las condiciones y las características del nuevo régimen, que como todos sabemos, hoy es bastante común entender que el cambio de régimen se redujo a un cambio electoral. Es decir, que la reforma electoral era lo que cambiaba campo de oportunidades para que las élites compitieran entre sí para acceder al poder, pero no hubo, por supuesto, una reforma en la justicia, no hubo una reforma militar que pudiera perseguir los crímenes del pasado, no hubo una reforma en relación al corporativismo que cancelara la relación pues que tienen los sindicatos de Estado con el gobierno en turno o, en su caso, con el Partido Revolucionario Institucional. No se dejaron intocados el pacto federal, lo que propició pues que muchos gobernadores tuvieran un enorme poder autoritario y despótico, como Ulises Ruiz en Oaxaca, como Duarte en Veracruz, como, en fin, como muchos ejemplos más que nos hablan de que el cambio de régimen en México fue muy limitado y por tanto que tampoco hubo reforma estructural de la relación de los pueblos indígenas frente al Estado. Esa demanda, sin embargo, tiene dos vertientes. Una que es impulsar ante el fracaso de los acuerdos de San Andrés y su rechazo en 2001, aunque se realizó una nueva ley indígena, esta no cumplió las expectativas y las demandas en ese sentido de no solo del zapatismo, sino en general del CNI, del movimiento indígena movilizado. Frente a ello hay dos posiciones que llegan hasta el gobierno de López Obrador. Una es empujar la autonomía de facto, que tiene que ver con no esperar a una legislación o a un cambio estructural general, sino avanzar en la autonomía de facto. La más importante pues es la del STLN, pero hay otras experiencias que no han tomado una versión tan confrontativa con el Estado, como es en el caso de Cherán, que aprovechando los cambios legales que lograron defender con la Suprema Corte de Justicia, aprovecharon ese reconocimiento constitucional solo para el caso de Cherán, para que ese caso incluso ha tenido repercusión en todo el área, en todo Michoacán, porque muchos pueblos han emulado el camino que Cherán ha mostrado en el reconocimiento del autogobierno y en las formas más limitadas de autonomía de lo que ellos llaman el buen gobierno o el gobierno comunal, que en efecto que hacen sus elecciones no a través de partidos formales, sino a través de asambleas y se lleva a cabo el gobierno municipal a través de un consejo de queris, un consejo de notables, por decirles de algún modo, pero que en Purépecha les llaman queris y que vienen de una larga tradición y que responden, por ejemplo, a mecanismos asamblearios por barrio, donde esta especie de democracia directa, donde los gobernantes, que son un cuerpo de más de 12, donde han incluido también a mujeres y a jóvenes, que era una demanda también que venía, por supuesto, de esos sectores de la comunidad, ha transformado los mecanismos de autogobierno en esa comunidad. Es muy distinta que la experiencia zapatista, que no recibe recursos formales de la federación, y en el caso de Cherán sí lo hace y gestiona los recursos que serían para un municipio, pero de manera autónoma. Es una experiencia exitosa, es también muy estudiada, en el sentido de quizá representa esta otra vertiente de cómo cumplir las demandas que el movimiento indígena venía sosteniendo y madurando desde hacía varias décadas. La otra es, por supuesto, la autonomía zapatista, que lo hace sin el permiso, sin la ley, en confrontación con el gobierno de Chiapas y de manera radicalmente independiente y autónoma de los partidos políticos, que también ejercen entonces facultades de autogobierno y de autoorganización, tanto productiva, de justicia y de salud, de educación y de autogobierno. Esos dos modelos tienen esas expresiones de que son autonomías en la práctica. Hay otras experiencias, pero con distintos niveles
de avance en los casos de Oshuk, en los casos de Guerrero, que mencionamos un poco en este texto, que también hacemos un balance general. Por el otro lado, hay otra vertiente que ha mantenido la demanda de autodeterminación en relación a la autonomía, que es la aldea. Se le llama así a una coalición de organizaciones, colectivos y comunidades indígenas y campesinas, Alianza por la Libre Autodeterminación y la Autonomía, ALDEA, que presionaron al gobierno de López Obrador para lograr una reforma constitucional que sí reconociera la autonomía y que parcialmente lo lograron. Sin embargo, otra vez apareció esta especie de doble cara de la 4T, porque aunque reconoce la autonomía en la ley, esta es muy ambigua en los casos de los territorios. Es decir, no reconocer los territorios indígenas como parte del derecho fundamental a la autonomía. Una discusión que viene desde los 90 en el sentido de que la autonomía de los pueblos indígenas se basa también en el control material de los territorios para sostener los autogobiernos. Los autogobiernos solo son posibles siempre y cuando controlen también los territorios, como históricamente lo habían hecho, incluso desde la República de Indios y, por supuesto, en las sociedades prehispánicas. Es decir, para mantener sus formas de organización social, no solo el reconocimiento intercultural de las lenguas, de su vestido y de la eliminación de cualquier forma de racismo, más en el ámbito inmaterial y simbólico de las identidades, sino en que esas identidades están organizadas en comunidades productivas, en comunidades que utilizan los bienes naturales y en territorios históricos. La demanda histórica ha sido reconocer esos ecosistemas como territorios de los pueblos indígenas para levantar desde ahí la rearticulación de los pueblos con autogobiernos y autonomías que no solo son comunitarias, sino regionales. Es una enorme demanda. Y ahí el gobierno de López Obrador, que no le dio prioridad, si ustedes lo notaron, pues la discusión fue la reforma electoral, que no pasó, la reforma energética, y en cambio la reforma indígena pues quedó simplemente como parte de un paquete de último momento y donde se separó en la legislación el derecho a la autonomía del derecho al territorio y por tanto, aunque Aldea sí ha tenido un proceso de cabildeo y de acercamiento con la Cuarta Transformación, con el Congreso, es decir, la vía estatal, no lograron, por supuesto, todas sus demandas. Entonces tenemos esta cuestión variopinta de posiciones del movimiento indígena alrededor de la autonomía, autonomía de facto radical como la del zapatismo, autonomía, digamos, en el Estado, con el Estado, de eso hablamos un poco en el texto que pueden leer, y demandas de reformas vía parlamentaria, vía el Congreso, para el reconocimiento de los derechos y cultura indígena. Para ir cerrando, solo quiero decir que si regresamos a este planteamiento de la lucha en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales, que es la principal demanda, aunque en nuestro trabajo reconocimos otro tipo de movilización social de los pueblos indios que de manera preocupante ha ido creciendo. Uno es, por ejemplo, pues por el tema de seguridad, donde las comunidades han exigido, pues viven un infierno muchas de ellas, en muchas reuniones en las que he estado, por supuesto el narcotráfico considera muchas veces a los pueblos indígenas organizados como un obstáculo y no solo reciben amenazas, sino procesos de desalojo forzado, asesinatos de los líderes en defensa del territorio, que México es de los, como ustedes bien saben, de los países que tienen el mayor número de le llaman activistas ambientales, pero en realidad la mayoría son líderes comunitarios indígenas. Esta forma de presentarlos como si fueran activistas de Greenpeace, pues no es la mejor forma de entender la dimensión del conflicto, porque en el caso de Ostula, por ejemplo, que lo mencionamos brevemente en nuestro texto, pues han sido asesinados más de 40 integrantes de la comunidad. Entre guardia comunitaria, líderes comunitarios, ¿no? Líderes de las autoridades tradicionales que pues están prácticamente descabezando a todo un esfuerzo de movilización social en torno de ese pueblo. Entonces es muy grave en algunos casos, es muy grave en el caso también, por ejemplo, del Copudeber,
el Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde, que pues prácticamente todos sus líderes han sido asesinados. Esta otra realidad es también la que pesa en muchos movimientos y pueblos indígenas, pues que no es visibilizada, aceptada en el discurso de la Cuarta Transformación, a pesar de que pareciera que en efecto la represión directa de los gobernadores o incluso del gobierno federal sí ha cesado, y esto es un poco aventurado decirlo porque pues el tema de la represión es muy delicado, pero pareciera que no hay una política represiva contra el movimiento indígena como sí la hubo durante los anteriores gobiernos, así lo digo más, de manera más precisa, pero sí se mantiene y se da continuidad sin que el Estado intervenga de un mecanismo criminal que está funcionando peor que una represión gubernamental. La represión gubernamental tiene algunas reglas, al menos te tienen que llevar preso, tiene que ser la policía uniformada, te tienen que levantar cargos, etcétera, cuando es el caso de pues, de levantar órdenes de aprehensión, pero en el caso de los criminales, evidentemente, pues no solo es la amenaza, la desaparición, sino también el asesinato. Bueno, además de ese elemento que es muy importante mencionar, ha habido mucha movilización de los pueblos indígenas que no se alcanza a ver, que no es visible, porque el país está discutiendo entre la derecha, y que esa es otra de las conclusiones también que llevábamos con todo el libro, en el sentido de que la centralidad de la movilización pasó a ser entre gobierno progresista y las bases de las derechas o las derechas, y menos la resistencia de los propios pueblos. Eso nos habla entonces de la invisibilidad de las demandas y la fragmentación del movimiento indígena, que tiene sus demandas autonómicas vía parlamentaria, sus demandas o su ejercicio autonómico en acuerdo con el Estado o sin acuerdo con el Estado, en el caso de los zapatistas, y también muchos pueblos movilizados en torno de lo del crimen organizado. A eso hay que añadir, con eso termino, que encontramos, 98, yo no sé por qué repetía 95, 98 conflictos socioambientales durante la Cuarta Transformación, la mayoría minera, el 55%, son 54 conflictos por minería, que no todos son, insisto, pueblos indígenas, algunos se consideran más bien ejidatarios o campesinos, 12 conflictos por extractivismo hídrico y 9 conflictos por extractivismo forestal. Que son generalmente los tres, lo minero y lo forestal, donde aparece mucho más la violencia del crimen organizado. Por megainfraestructura encontramos al menos 16 conflictos más, por tanto por transporte, y por supuesto está el Tren Maya, como por infraestructura energética. Por hiperurbanización y turismo, 4 conflictos, y 3 conflictos agroindustriales que son, yo creo, aquí no tengo la lista completa, pero que son los de Granjas Carroll, esencialmente de la agroindustria en Veracruz y en la península de Yucatán. De esos, solo por hacer como una especie de zoom, encontramos 14 conflictos en el caso de los mineros, son 54 conflictos mineros y 14 son estos que he llamado sociales o socioeconómicos, 30 ecológico-distributivos, esto de que son los impactos ambientales, y 8 conflictos etnoterritoriales, donde los pueblos dicen territorio indígena y territorio libre de minería. Territorio indígena, aquí no van a entrar las empresas. Territorio indígena, reconocimiento del territorio bajo mando de las autoridades comunitarias. Entonces, esto para cerrar y para concluir, nos ubica en una realidad muy complicada, que son todos los movimientos sociales, cómo se enfrentan a los gobiernos progresistas. En el caso del movimiento Cien Tierra, por ejemplo, se decía entre ellos, malo con Lula, o sea que no les cumplía la reforma agraria, pero decían malo con Lula, peor sin él, en el sentido de que tienen que optar por un campo de conflictividad y de movilización social, en el caso de los campesinos, pues que no son las condiciones de lucha y de la movilización social que ellos, pues más óptimas, y también podemos ver un claro desgaste y fragmentación del movimiento indígena mexicano, ¿no? Es decir, ante la falta de unidad alrededor de un solo proyecto, lo que tenemos es una enorme fragmentación nacional que invisibiliza a los pueblos indígenas, más una realidad que traslapa el crimen organizado, el ataque a la tierra, el territorio y los bienes naturales de expansión capitalista,
Y abajo, muy debajo de los medios de comunicación y de los ojos de la sociedad civil nacional, el ejercicio autonómico de los pueblos indígenas, que a pesar de todas estas condiciones, sigue empujando no solo su demanda, sino el ejercicio de la autonomía ya en los hechos, con el proceso también de la Policía Comunitaria de Guerrero, que aunque debilitada por conflictos internos y por contradicciones, se mantiene en la montaña de Guerrero, que yo diría son las tres expresiones autonómicas más importantes. La de Chiapas con el STLN, la de Guerrero con la Policía Comunitaria y la de Michoacán en el caso de Cherán, ¿no? Que son las tres expresiones autonómicas, aunque son autonomías muy distintas, de distinto orden y de distinta escala y alcance, son las tres autonomías más importantes, aunque hay un par de expresiones nuevas, Ayutla de los Libres, y como decía yo, Shuk, pero que no parecieran estar evolucionando, al menos no hay suficiente información para evaluar bien cómo están evolucionando y si han madurado como otras experiencias de autonomía. Esta es la situación, que es muy complicada, y muy complicada no solo de explicar, sino de entender dos procesos estructurales gigantescos, que es la relación de exclusión de los pueblos indígenas por el Estado mexicano, de exclusión, segregación a otras formas de poder y de gobierno, por un lado, y el ataque y expansión capitalista que vive América Latina en relación a las grandes corporaciones que se apoderan de los bienes naturales y que destruyen sus ecosistemas, y que ellos están en todo un ciclo de defensa de esos bienes. Si pensamos estos dos conflictos estructurales, es una batalla muy asimétrica y muy desigual, y más bien habría que resaltar la resistencia indígena, es decir, que en las condiciones de invisibilidad, de pobreza, de falta de recursos, de falta de aliados, también de, digamos, de cierto desprecio por el movimiento indígena en los últimos años, pues aún así y aún de manera fragmentada, mantengan la movilización, la resistencia, la lucha y sus procesos autonómicos. Y bueno, sobre eso pueden consultar nuestro capítulo, pero también otros trabajos que hemos hecho en relación a los gobiernos progresistas, más de carácter divulgativo. Y bueno, tenemos también un capítulo de otro libro que ese no es tan divulgativo, que es Hegemonía y 4T, que explicamos un poco este tipo de relación con los movimientos sociales. Y este libro que a leer esta veintena de investigadores les puede quedar muy claro, digamos, una panorámica general de las problemáticas que vive el movimiento social en general y en particular el movimiento indígena que realizamos el profesor Gustavo Moura y yo. Pues muy interesante, muchísimas gracias al doctor César Enrique Pineda. Efectivamente tenemos colgado nosotros en nuestra carpeta, bueno, yo les puse nada más el capítulo de autoría de César, pero bueno, tengo ahí el libro completo de Modenesi y Tamayo y César Pineda. Y bueno, yo creo que como bien comenta César, son mega conflictos que vienen pues desde la historia y desde la estructura social de México como nación. Ahorita que mencionabas al Estado-nación decimonónico, pues a lo mejor es que ese modelo está en franca decadencia, ¿no? Porque lo vemos en muchos sentidos, ¿no? Balcanizaciones, solicitudes de autonomía, en fin, no sobra aquí el espacio para decirlo. Por otro lado, me reía cuando decías, estamos inmersos en este debate izquierda-derecha, porque yo a eso me dedico, con un colega tuyo, Mario Santiago. Eh, pero, eh, pero fíjate que con la reciente visita de la alcaldesa de Madrid, pues no está tan separado lo político, ideológico de este tipo de temas, ¿no? O sea, ahorita reivindicar a la conquista y Hernán Cortés y como que decir este supremacismo occidental, español, eurocéntrico, pues también algo nos está diciendo, ¿no? Que estas luchas pues siguen muy vigentes, ¿no?
Y respecto a lo que mencionabas, que me parece, digo, todo es muy interesante, pero esta tensión, gobiernos progresistas, movimientos campesinos, como les llamas, eh, pues es que realmente yo les llamo a estas izquierdas izquierdas deslactosadas, eh, pero pues como bien decías con esta frase de, pues prefiero a Lula que a Bolsonaro, ¿no? O sea, la otra cara de la moneda es estas derechas que fueron violentas, que fueron, criminalizantes, como tú bien mencionabas, si bien los conflictos con Peña Nieto era un número similar de 105 contra 98, pero sí creo que cualitativamente sobre todo el estilo de enfrentarlos era muy diferente, ¿no? Tú nos lo comentaste más a fondo, yo lo que puedo ver es más por encima, pero bueno, tú sí nos das la razón de que, pues, digamos, es otra dinámica, a pesar de que el número de conflictos sea similar, ¿no? Pues quisiera darle la palabra a Marcela si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Hola, gracias por la exposición. La verdad es que sí me quedan muchas dudas. Yo me he cuestionado siempre la viabilidad de estas autonomías. En todo el mundo se dan como ciclos en los cuales hay movimientos hacia la unidad y luego movimientos hacia la desagregación. Eh, lo que pasa es que es muy difícil aplicar todas esas cosas aquí porque uno piensa, bueno, a lo mejor Quebec ha estado intentando independizarse de Canadá, por decir. Estamos hablando de primer mundo y de una provincia que muy bien puede mantenerse sola en un mundo global. Tiene sus propias exportaciones e importaciones, el movimiento catalán, el movimiento euskaro, y así muchas cosas en el primer mundo. Eso es un abismo con respecto a los movimientos autonómicos de aquí. Es decir, esas comunidades son abierta y francamente pobres y están fuera del disfrute de la modernidad en el sentido positivo de la misma, en el de salud, en el de educación. Entiendo este esfuerzo por mantener una identidad, pero si la identidad no los va a sacar de la pobreza y no los va a llevar a disfrutar de los avances, de lo poco que tiene de positivo la modernidad, porque tiene muchas cosas horrorosas, indudablemente, no, me cuesta un poco de trabajo. Entiendo la parte de defenderse del abuso, esa me queda muy clara, pero no sé si es su destino final. Es decir, no entiendo el largo plazo de estos movimientos. El movimiento indígena ha madurado desde hace casi 3 décadas. No solo una reflexión teórica en relación a cómo se relacionaron los pueblos indígenas, o mejor dicho, cómo el Estado se relacionó con los pueblos indígenas. Y hay una relación estructural de subordinación y de exclusión, lo que don Pablo González Casanova ha llamado colonialismo interno. Es decir, a pesar de la independencia y a pesar formalmente del fin de la colonia en términos de la metrópoli española, los gobiernos decimonónicos efectivamente empujaron una relación que también ha sido de subordinación, de exclusión y de explotación. El colonialismo interno lo que trata de explicar es que, así como trabajos como el de Zabaleta Mercado, que nosotros pensamos que a veces, pues, con el discurso nacional, simplemente todos son mexicanos o ecuatorianos o chilenos, pero que en realidad están yuxtapuestas, no sociedades completas, porque las sociedades prehispánicas están parcialmente desintegradas, pero también parcialmente no integradas. Esta condición que Silvia Rivera Cusicanqui llama la herida colonial, es decir, una forma de relación que no ha sanado y que no termina de sanar. ¿Por qué? Porque son civilizaciones distintas,
Nosotros nos parecen solo comunidades que hablan otra lengua o que están muy alejadas o que son pobres, pero son formas de organización social que son una civilización distinta. La maduración que las expresiones más avanzadas del movimiento indígena, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, como la Coordinadora Comayeco en Chile, como el movimiento Aymara en Bolivia, o por supuesto el zapatismo y el CNI en México, lo que han concluido es la necesidad de reagrupar estas formas de los propios pueblos, que no hay que confundir con la independencia de los estados, que en general han tenido una forma de integración y una forma de lectura efectivamente muy distinta en Europa y en Canadá, e incluso esta idea de que California podría separarse de Estados Unidos, que son la idea de cómo estados completos se separan o logran la independencia. El marco legal y la fórmula legal que se había encontrado en los acuerdos de San Andrés era las autonomías como parte del Estado mexicano, que constituían otra forma de poder distinto pues, al federal, al estatal y al municipal, que era otra forma de poder, que era el indígena, digamos, un cuarto piso de, ahora que está muy, muy de moda lo de la cuarta y los cuartos pisos, pues una cuarta forma de poder que debería estar integrado y articulado al resto de la estructura del Estado nacional. Esto es una formulación totalmente distinta. En ese sentido, este tipo de articulación no solo garantizaba, por decir así, un trato equivalente a lo que pasa es que a los pueblos se les deja de tratar como clientelas y a los pueblos se les deja de tratar como pobres, porque el problema es pensar que efectivamente los pueblos indígenas solo se reducen a eso, que es lo que ha hecho la Cuarta Transformación, es decir, tengo programas para los pueblos indígenas, bueno, tiene programas para todos los pobres, y dentro de esos están los indígenas. Ah, muy bien, pueden ser prioritarios o como se les llame, pero una cosa es negociar con un poder establecido del otro lado, que es un poder indígena, y acordar sobre todo el destino, pues de qué es lo que quieren hacer ellos para su propia vida. Nosotros generalmente no lo entendemos porque pensamos en una lectura individual de los beneficios sociales del Estado, pero en general, pues ellos toman decisiones colectivas. Y esas decisiones colectivas a veces pueden ser distintas a lo que nosotros pensamos que es el desarrollo. Las urgencias que tienen los pueblos a veces son distintas a lo que nosotros también pensamos que son sus urgencias. Y precisamente la demanda de los pueblos indígenas, que tiene que ver con la autodeterminación, es, pues déjenos nosotros decidir sobre nuestros pueblos y sobre nuestras vidas, porque el problema de que el Estado siempre los ha visto como si fueran niños que se les tiene que apapachar porque son pobres, formula una relación vertical que se aprovechan, por supuesto, todos los partidos, se aprovecha siempre el Estado mexicano, y en ese sentido, la idea de un poder, no la idea de danos más programas o danos más dinero, también, pero a través de un mecanismo que se llama autonomía, implica que los pueblos deciden cómo ejercer los recursos y cómo ejercer la dirección de desarrollo de sus propios pueblos. Y si el desarrollo se entiende de otra manera, no a la manera de la modernidad capitalista, como tú muy bien mencionas, pues estamos hablando de otro tipo de gestión, ¿no? De los recursos estatales, de la forma de relación de los pueblos con los partidos, de la forma de relación de los pueblos con los gobiernos estatales, municipales y federales, que permitía que los pueblos pues decidieran por sí mismos. Y en ese sentido, pues hay muchísimos ejemplos, como el que acabo de mencionar de Copuda, ¿no? Es decir, a lo mejor en vez de darles beneficios sociales a cada campesino para que no se empobrezcan más, pues ellos hubieran decidido destinar los recursos a reabastecer los mantos acuíferos en colectivo y a reactivar la producción que le ayuda a las comunidades a que no se desintegren y que los jóvenes migren al norte. Desde el punto de vista gubernamental, es solo un programa asistencial para cada campesino o cada familia, pero para ellos ese mismo recurso se hubiera utilizado para un bien común. Y ese bien común implicaba mantener a la comunidad cohesionada a partir de la asamblea y la producción de la tierra. Y como podemos ver, esas dos racionalidades que parecen pues muy distintas,
dependen de si los pueblos tienen poder o no, porque pues si quien decide es la secretaria del bienestar del municipio o el secretario del bienestar del gobernador, pues generalmente ellos tienen la visión de individuos, ciudadanos y clientelas y pobreza, que no la otra, que es rearticulación del territorio, cuidado del ecosistema y agrupamiento colectivo en torno de la producción. Creo que es un buen ejemplo para pensar lo que implica eso. Eso no implica que, por supuesto, fuera a funcionar maravillosamente en todos los casos. En el caso de Cherán funciona bastante bien. Es decir, ellos reciben los recursos como si fuera el gobierno municipal, pero tienen una estructura que no es de un gobierno municipal. Y funciona no de maravilla, porque pues, ¿dónde va a funcionar eso? Pero funciona muy bien para redirigir los recursos del municipio hacia los proyectos que quieren. Y entonces eso ha significado la reforestación del bosque, proyectos productivos de la miel, ¿no? Recuperación de la lengua, purépecha, en fin, o sea, lo que ellos quieren y creen que es prioritario. Y en ese caso por eso es un ejemplo exitoso. Yo creo que hay que acercarse a este tipo de ejemplos y muchos, lo que yo decía, y perdón por extenderme en este punto, solo decir que muchos pueblos ven a Cherán como un ejemplo más alcanzable que el de los zapatistas, porque los zapatistas, pues que son 100,000, que están armados, que se confrontan con el gobierno y que no quieren nada del gobierno, pues casi nadie tiene las mismas capacidades de organización que los zapatistas. En cambio, en Cherán es una experiencia de 20,000 personas, es mucho en realidad, pero mucho más manejable, que no se ha peleado por completo con el Estado, que se maneja dentro del marco jurídico, que maneja recursos estatales y que más o menos tiene resultados bastante exitosos en todos los ámbitos del gobierno comunal. Entonces creo que conociendo al interior cómo funcionan esto, también sus contradicciones, se puede pensar en cómo el movimiento indígena podría rearticularlo en otros lugares. El único problema es que pues en las condiciones políticas, esto que mencionaba Carlos, ¿no? De pues que se ha corrido. Lo que yo decía también, o sea, creo que sí, evidentemente es izquierda y derecha, pero hay una diferencia en que sea en este momento los actores institucionales de los partidos los que tienen voz. O sea, yo, por ejemplo, pues coincido mucho con el discurso de respuesta de la presidenta. O sea, yo, la verdad, ahí sí me siento muy representado, ¿no? Pues no defender a Hernán Cortés, pero me hubiera gustado mucho más que sean los propios pueblos los que pudieran hablar y expresar su posición sobre Hernán Cortés. Y lamentablemente los pueblos indígenas y sus movimientos y sus organizaciones pues tienen menor visibilidad hoy, ¿no? A eso me refiero con la centralidad ha pasado pues a los actores institucionales, y ahí está la discusión izquierda y derecha, o progresismo y derechas, o progresismo y extrema derecha, que es totalmente legítima. Pero del otro lado habíamos tenido un ciclo muy importante, al menos durante más de una década, donde los pueblos tenían mucha voz y eran escuchados y los gobernantes tenían que escuchar. Estaban sentados en la mesa de negociación o estaban literalmente en el noticiero estelar de la noche en Televisa. Entonces, de ese tamaño era la influencia del movimiento indígena, una influencia que evidentemente pues ya no tienen desde hace mucho tiempo. Entonces, esto es un poco triste, pero así son las condiciones y ellos siguen. Entonces creo que habría que evaluar esas condiciones y estas experiencias pues que son muy novedosas y muy exitosas de Copud en Oaxaca, de Cherán en Michoacán, porque podríamos imaginar esa relación no solo en esos lugares, sino en general en todo el país con los pueblos indígenas, y estrictamente con los pueblos indígenas, porque los demás pueblos a veces no tienen las condiciones para los procesos, generar procesos autónomos. Bueno, gracias. Yo más bien estaba, desde luego entiendo todos estos argumentos. Sin embargo, hay muchas cosas que de veras no las veo factibles más allá de un muy corto plazo. Mira, estoy pensando, por ejemplo, en cuestiones de género. Hay un problema vigente de toda la vida de la venta de mujeres y de niñas, de intercambiarlas por costales, de entregar a menores de edad a la prostitución, venderlos a gente que comercia sexualmente con ellos. Y ahí yo creo que el Estado sí tiene la obligación de entrar a cambiar las cosas radicalmente, a penalizar ese tipo de delitos, a buscar un cambio de mentalidad, porque eso es una cosa muy grave. Mi experiencia
profesional me ha llevado a ver este tipo de cuestiones y entonces yo siento que muchas veces hay una especie de mitificación del mundo indígena como un mundo que debe ser conservado, impoluto, sin intervención, cuando la verdad hay mucho que intervenirle a eso. Hay muchas cosas que son realmente primitivas y abusivas y no porque formen parte de una tradición y de una comunidad y que nosotros le hacemos así, el Estado tiene una obligación con las que están siendo víctimas de esa tradición y debe darles la oportunidad de no vivir así. Hay otras cosas en las que estoy totalmente de acuerdo, la defensa de los territorios, la defensa sobre todo de los ecosistemas, ahí hay una voz muy importante que debe ser considerada, pero esta parte de permitir que la comunidad indígena, no, discúlpame, también hacen un montón de barbaridades relacionadas con su salud, derivadas de sus propias creencias, y que la verdad dice uno, discúlpame, pero ahí tiene que entrar el sector salud a decirte, oye, te estás muriendo por esto y tienes que hacerme caso. Obviamente nadie puede obligar a que se vacunen, nadie puede obligar a que tomen ciertas medidas de higiene, y no se diga ya de la equidad de sexos, pero sí hay cosas que yo siento que hay una gran mitificación de la comunidad indígena y la verdad es que hay muchas cosas que sí es importante intervenir. Bueno, Yo es te mi opinión. diría, ahí diferimos, porque te invitaría a que escucharas el discurso de la comandante Esther cuando habla precisamente de las relaciones de género. Y el problema es pensar que los problemas de género están en los pueblos indígenas, cuando el feminicidio, la trata y la explotación sexual se da también y esencialmente en la sociedad no indígena. Entonces, no podemos ubicar el problema de género como si fuera exclusivo de las comunidades Claro, indígenas o derivarlo automáticamente y mecánicamente de la cultura indígena, cuando evidentemente, pues en el Estado de México y en Ciudad de México tenemos un altísimo grado de feminicidios y pues no necesariamente está vinculado a las prácticas indígenas. ¿Hay prácticas indígenas violatorias de los derechos humanos? Sí, como hay prácticas violatorias de los derechos humanos en sociedades no indígenas. Y en ese claro. sentido es muy importante plantear esta diferenciación porque, y también conocer, por ejemplo, la reforma planteada a partir de los acuerdos de San Andrés, tenía todo un capítulo de mujeres que incluye cómo hacer compatibles los sistemas, digamos, de normativos indígenas con los derechos humanos que son universales, reconocidos en la Constitución. Entonces, no es un tema que los pueblos indígenas no solo no conozcan, sino que ellos tenían una propuesta de cómo articularlos, porque esta forma de combinar, digamos, el aparato normativo tradicional con el aparato jurídico que es universal, por decirlo así, y que cuida lo de los derechos básicos, fundamentales, los derechos civiles, etcétera, era una de las principales discusiones donde también habría que separar al movimiento indígena organizado, donde el movimiento indígena organizado ha sido el primero que ha destacado el papel de las mujeres en sus propios movimientos y por tanto han sido las propias mujeres indígenas las que han generado propuestas y alternativas para repensar su relación, pues que es evidentemente patriarcal y evidentemente opresiva en relación a las cuestiones de género. Pero en Michoacán o las zapatistas hay una ley revolucionaria de las mujeres, han logrado avances precisamente porque son mujeres organizadas del movimiento indígena que permiten repensar esas relaciones y dejar atrás las taras que tienen, sean culturales o no, coloniales o no, indígenas o no, independientemente de eso, que puede terminar en esa catalogación como, pues, como prejuicios etnocéntricos o como prejuicios raciales, sino más bien repensar las problemáticas reales a partir del sujeto. Y el problema es entonces que tú misma lo dices y creo que sí ese es el problema. O sea, el problema es quién debe intervenir. Y el problema es que desde los pueblos indígenas han dicho, nosotros podemos reformular nuestra propia relación porque hasta ahora la relación con los pueblos indígenas ha sido abusiva.
incluyendo la esterilización, por ejemplo, de las mujeres en Guerrero. Entonces, cuando el Estado interviene, no siempre interviene pues con una política progresista, universal, digamos, de cuidar los derechos de todos, sino también, y es que esto es importante, el Estado, no por ser el Estado, es neutral. El Estado ha generado una política racista, incluyendo la esterilización forzada. Y todos entendemos que la esterilización forzada, pues, es una violación básica de los derechos de las mujeres, ¿no? Son ellas las que tienen que decidir sobre sus propios cuerpos, que es la demanda feminista, ni siquiera la del movimiento indígena, la feminista. Las mujeres deciden. Entonces, imponer un tipo de política que es sumamente violenta, de esterilización, como se dio en la montaña de Guerrero en algún momento, pues son precisamente porque así como yo también concuerdo contigo en que hay cierta romantización de los pueblos indígenas, cierto pachamamismo sobre los movimientos indígenas, en fin, toda una serie de cosas, pero generalmente vienen de fuera y de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas a veces incluso se burlan pues de cómo los vemos los de afuera y cómo los mitificamos, porque, por ejemplo, por solo decir un tema, todo el tema de la vacunación generalmente viene de la oposición y la resistencia de sectores clase medieros, ilustrados, que han generado toda una política de paranoia de que hay un plan maquiavélico detrás de las vacunas, no esencialmente de los pueblos indígenas, sino de sectores. Yo tengo amigos incluso que han decidido no vacunar a sus hijos, cosa que es peligrosa para todos, ¿no? Y no son nada indígenas. Entonces, por eso creo que es muy importante conocer cómo han estructurado precisamente este tipo de soluciones, que incluso, que insisto, unas están en marcha, y entonces hay que conocerlas porque son procesos y experiencias ejemplares, exitosas, y otras no, evidentemente otras pueden salir muy mal, ¿no? Porque nunca se llevaron a cabo. Yo creo que esa es la discusión, pero lamentablemente no estamos en un momento donde estemos discutiendo precisamente esa nueva relación del Estado con los pueblos indígenas, sino que los pueblos indígenas abren espacios por sí mismos donde pueden y hasta donde pueden, incluyendo la relación que tiene que ver con las políticas productivas, con la relación con el campo, etcétera. Y, por ejemplo, en Cherán mismo había una discusión muy importante sobre el proyecto de la cuarta transformación, que tiene que ver con los apoyos al campo, y la discusión colectiva era, no está funcionando, al menos no aquí en Cherán. Entonces, esa discusión a mí me parece muy importante porque un programa que formalmente, eso no lo han dicho en otros lugares, por ejemplo en Texcoco, el programa que se dice que es de reforestación, Sembrando Vida, Sembrando Vida, como tiene este componente de que se dirige el dinero hacia lugares donde han sido deforestados para promover como la restauración ambiental, en la península o en Texcoco, lo que ha provocado es que muchos campesinos dicen, para cumplir el requisito tiene que estar deforestado, pues deforestamos. Y entonces ya llego con mi comprobante, porque van los vigilantes, y dicen, mira, está deforestado. Entonces, provoca exactamente lo contrario en muchos casos de lo que el programa estatal originalmente tenía como objetivo. Entonces, pues ahí está claro que otra vez hay que cuestionar no solo a los pueblos indígenas, que también colaboran, por supuesto, con la deforestación, sino con una política estatal que está mal diseñada y que no debería dejar un campo para que se aproveche mucha gente del beneficio para la reforestación. Entonces, doy todos estos ejemplos porque creo que es parte de la discusión que es más grande de cómo el Estado debe integrar la participación social y de cómo el Estado, quizá con los ciudadanos, pues es todavía más irreal, como tú planteas. Yo ahí lo veo mucho más lejano, la democracia directa y la democracia participativa, porque pues ahí sí somos átomos dispersos. Pero en el caso de los pueblos indígenas no, porque hay asamblea, hay instituciones comunitarias, a veces no, y entonces es más difícil. Donde no hay asamblea o la asamblea se abandonó hace tiempo, pues va a ser mucho más difícil. Donde sí hay, pues hay muchas posibilidades de participación. Entonces, creo que esa es la discusión que creo que es muy importante conocer, como el de la Policía Comunitaria de Guerrero. Es lo mismo que tú estás planteando. La Policía Comunitaria de Guerrero, que podría verse como una policía que abusa incluso de los derechos humanos, que eso fue lo que dijo varios gobernadores de Guerrero,
redujo la criminalidad en su momento hasta el 95%. O sea, era una experiencia exitosísima de policía comunitaria, que no hay que confundir con las autodefensas. Las autodefensas no tienen mandato comunal, no hay asamblea, son gente armada. Entonces, el problema de las autodefensas sí pues, se puede salir de control, y ahí yo estaría de acuerdo, por ejemplo, en que pues no cualquier ciudadano se puede armar y hacer justicia por su propia cuenta. Pero la policía comunitaria, al tener establecido un sistema de justicia y al tener control comunitario de los policías y al ser nombrado y tener estructuras no solo asamblearias, sino de autoridades que permiten, por ejemplo, un sistema de reeducación, es decir, en vez, había esta enseñanza de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, de decir, cuando alguien asesina al otro y metemos a la cárcel al otro, el problema es que provocamos en la comunidad, fíjense cómo lo ven ellos. Ahora, no solo tenemos una familia que se quedó sin el jefe de familia, sino dos. Y tienen razón. Es decir, ellos dicen, esa es la solución es simplemente encarcelarlo cuando mató al otro, porque el problema es que dejamos a dos familias sin sostén. Entonces, el castigo comunitario no es solo la cárcel, sino que el agresor debe ayudar en el sostenimiento de la familia de quien fue asesinado. Entonces, este tipo de otra visión de cómo establecer la justicia nos mete también en problemas a la justicia tradicional, porque a veces, pues sí, la justicia provoca más problemas de los que originalmente quería resolver. No creo que en todos los casos sean experiencias exitosas, creo que hay experiencias que se han degradado mucho y que si no hay la suficiente organización comunitaria pueden terminar muy mal. Creo que también hay que estudiarlas y creo que a partir de esos fracasos, así como de las experiencias exitosas, podemos tener una visión más amplia del movimiento indígena hoy, que insisto, pues no es solamente un movimiento en defensa de la autonomía, sino un movimiento por la seguridad comunitaria, que se le demanda al Estado, que es un movimiento en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales. En fin, tiene muchas expresiones y se pueden encontrar un poco en el capítulo. Bueno, no estoy convencida. Realmente, para empezar, yo no creo que la experiencia zapatista pueda extenderse a muchas otras comunidades. Hay un verdadero abismo entre la experiencia zapatista y una experiencia indígena, digamos, en Oaxaca, en Veracruz, vaya, Sí, hay un abismo, no hay nada que ver, nada que ver, nada que ver. Es lo que yo argumenté. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, qué bueno que estamos de acuerdo. Sí, hay muchas situaciones en las que una política, existe actualmente la de la reparación del daño, más allá de las comunidades indígenas. Hay, por lo menos en el reglamento de la Ciudad de México, hay mucho de eso. Yo la verdad sigo dudando mucho de esta idea de insistir en la permanencia de las comunidades indígenas. En el mediano y en el largo plazo, una comunidad que acepte salud, que acepte educación, acabará integrándose. Es decir, yo no veo por qué una disolución tiene que ser un final trágico, e insistir en una conservación un poco forzada es lo que me hace mucho ruido a mí. Entiendo ciertas defensas, creo que es muy razonable, pero creo que son cosas de muy corto plazo. El largo plazo ideal debe ser la integración. Bueno, es que esa es precisamente la discusión, que ni Marcela, ni la presidenta Claudia Sheinbaum, ni Enrique Pineda somos indígenas para decidir si se disuelven o no. Si se disuelven, tiene que ser una decisión de ellos. Es que acabas de darle en el clavo. Es decir, el Estado siempre ha pensado, los gobernantes, los criollos, los presidentes del PRI, todos han pensado que pueden decidir sobre los pueblos. Y este es el problema. Ni tú ni yo podemos decidir sobre los pueblos. Ni la presidenta Sheinbaum, insisto, aunque sea la presidenta. Incluso la Corte, que está encabezada por alguien del movimiento indígena, puede decidir sobre el destino de la vida de los pueblos. Y si ellos deciden disolverse, integrarse, migrar o modernizarse, como se dice, o dejar de hablar su lengua, es su decisión. Y si lo hacen, pues será una decisión autónoma. Me parece totalmente legítimo. Pero creo que el punto de choque estructural
e histórico. No tomo tu ejemplo solo como una discusión aquí, sino que esa es la discusión, que los pueblos indígenas siempre alguien ha decidido, alguien más, un fraile, un agente del virrey, y el problema está ahí, que este tipo de relación desde hace 40 años, hubo un alzamiento indígena para que ya no decidieran para eso. Hubo un movimiento generalizado de comunidades en la montaña de Guerrero que se armaron porque el ejército llegaba a imponer el orden. Y no lo hacía, es decir, creo que así como tú planteas que no hay que romantizar a los pueblos indígenas, yo diría no hay que romantizar al Estado. Porque desde el Estado hay políticas de segregación, hay políticas de exclusión, hay políticas racistas abiertamente. Y esa es la tradición. Es decir, el presidente Calderón, cuando decide quitarle el agua a los yaquis, pues lo primero que dijeron los pueblos es, ¿y por qué no nos preguntas? De acuerdo. Y este tipo de relación, que puede ser algo muy material como el agua, algo vital, pero puede ser, pues, por ejemplo, la política también de esterilización de las mujeres, ¿no? Yo creo que ellas tienen el derecho a Se dio decidir. en todos lados, no fue una política antiindígena, se dio en todos lados, incluso en la Ciudad de México, en Pero fue una hospitales de política, podemos salubridad. seguir No discutiendo, fue una porque política obviamente verás que antiindígena. me encanta este tema y por supuesto me encantan los pueblos y siempre estoy con ellos, porque la política que desarraigó y que impuso el castellano, que habría, esta Yasnaya Aguilar tiene un trabajo importante a nivel lingüístico, pues fue una política del Estado. ¿Cuál fue la política del Estado? Integrarlos. Esa política del Estado fue ¿cómo integrarlos? Eliminando las otras lenguas indígenas y enseñando solo castellano en las escuelas. Cuando nos reclaman ahorita que está esa discusión de España y que dicen que ellos no eliminaron las lenguas indígenas, los españoles, tienen algo de razón, porque quien eliminó las lenguas indígenas fue el Estado moderno. Y eso que yo no estoy de acuerdo con nada con la extrema derecha española, pero el problema PRI. es que fue la estructura del Estado con la perspectiva, y es que esto es lo grave, ¿y qué es lo mejor? El integrismo es una política muy vieja y que también fracasó por la resistencia de los pueblos, pues porque no se les puede integrar de manera forzada. Si se quieren integrar a lo que sea que es integrarse, pues tiene que ser una decisión de ellos. Entonces, en ese sentido, la castellanización borró, literal, o sea, yo voy a Tenco y no hay ni el 1% que hable náhuatl, y la gente llora porque ya no habla náhuatl. Y cuando el último señor que hablaba náhuatl se murió, pues la gente estaba muy triste, se perdió la identidad lingüística, que la identidad lingüística, cualquier lingüista y cualquier antropólogo lo sabe, es la cosmovisión del mundo, es cómo entender a través de una lengua el mundo. No es algo menor. Creo que quienes no entendemos y quienes no hemos vivido a través de una identidad lingüística distinta, yo he estado en muchísimas asambleas indígenas, no entiendo la mayoría de las cosas que dicen porque están hablando en otra lengua, pero a veces entiendo o me traducen conceptos e ideas que no son traducibles literalmente al castellano. Entonces, borrar las lenguas ha sido una política colonial. Entonces, por eso la idea del colonialismo interno, ¿no? Entonces, lo que hicieron los franceses, que los pueblos africanos se sentían muy raros de decir que les enseñaron la historia como si fueran franceses, y además en francés, desarraigando su lengua, pues es un proceso colonial. Entonces, yo creo que hay que darnos cuenta más bien y criticar y saber la historia de este tipo de políticas, porque creo que al reproducirlas, pues estamos precisamente atizando un viejo conflicto estructural, que es cómo se relaciona no solo el Estado, sino la sociedad no indígena con la sociedad indígena. Ok. Bueno, podríamos discutir muchísimo más. Creo que ha sido muy enriquecedor. No había pensado honestamente esta idea de que, pues, efectivamente no vemos de interlocutores a los pueblos indígenas y vemos mucha institucionalización, ¿no? Eh,
En fin, me llevo muchísimos datos y con el fin de, pues, en su momento ahondar. Agradecemos mucho, insisto, al doctor César Enrique Pineda, investigador del Instituto Mora, y le haremos llegar a nombre de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México su constancia. Y bueno, pues le agradecemos y esperemos compartir más adelante otros foros. Muchísimas gracias por la invitación. En cualquier momento, por supuesto, dispuesto a la discusión, al debate y ojalá y pues sirva para el curso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonita noche. Buenas noches.